La senadora Marcela Torres Peiper ha hecho uso de la palabra y comparto lo que ella aquí ha manifestado. Yo solamente, además de darles la bienvenida y el reconocimiento que creo que tenemos todos a ambas organizaciones, tanto Artículo 19 como a Fundar, lograron al final de cuentas pues que su lucha de muchos años, el derecho les diera la razón. En ese sentido, yo no esperaría que la Corte siempre hiciera lo mismo, es decir, que la Corte siempre mandatara al Congreso a hacer su trabajo. Lo que sí digo de manera muy clara es que qué bueno que la Corte, en este caso particular, lo hizo. Y sobre la sentencia, quisiera nada más aclarar algunas partes de mi posición, no sobre el contenido, sobre lo que debe de pasar desde mi interpretación y el de la propia comisión. Primero, ¿qué significa que se cumpla la omisión legislativa? La emisión de una ley, y lo digo muy claro, la emisión de una ley. ¿Qué significa esto? Que se apruebe por ambas cámaras. Lo comento porque ha habido casos en donde incluso con sentencias producto de juicios de amparo similares en otras materias, se quiere cubrir la omisión con el inicio del trabajo legislativo o en comisiones. Hay un caso que seguramente ustedes conocen de ciudadanos de Sinaloa, aquí el senador Cárdenas Fonseca conoce muy bien ese asunto, que hicieron una iniciativa ciudadana para reformas en materia de segunda vuelta y de revocación de mandato, interpusieron un juicio de amparo para la protección de derechos político-electorales y ante también omisiones legislativas, pues siguieron avanzando. Sin embargo, está atorada y justamente se quiere dar respuesta diciendo, bueno, es que ya inició el proceso, estamos en comisiones o no se han logrado los consensos en la Comisión de Puntos Constitucionales, etcétera. En este caso no es así. Aquí hay una fecha y el cumplimiento es la emisión de la ley, es decir, la aprobación de ambas cámaras. Y en otro sentido, me parece que también el tema no es nada más tener una ley y regular el 134, sino que la propia sentencia, que yo he insistido, solo es acatable, ya no es opinable la sentencia, es acatable, tiene que tener incluida ese dictamen, en nuestro caso como dictaminadores y después a la hora de votar en el Pleno, los elementos de libertad de expresión, eficiencia, es decir, no solamente es hacer una ley regulatoria del 134, sino que incluya lo que la sentencia dice. Y otra valoración y una interpretación, aquí hay destacadísimos abogados, ellos tendrán una valoración en ese sentido. ¿Cuál es la consecuencia del desacato? Porque creo que eso también es parte fundamental y del elemento histórico de la sentencia de la Corte. ¿Cuál es la consecuencia del desacato? Mi interpretación es que como es un juicio de amparo, mi fuente de interpretación es el Código Penal, por lo tanto la pena es de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días y destitución e inhabilitación de 5 a 10 años, quizá no en ese orden, quizá primero va la destitución, después la multa y después la prisión. ¿El asunto es de quién? De 628 legisladores del Congreso de la Unión, que es a quien está mandatando la Corte, o de una sola de las cámaras, dependiendo en qué momento, ojalá no sea así, nos atrapara el desacato, es decir, la fecha del 30 de abril, o en comisiones, los titulares de los poderes, los presidentes de las comisiones, es decir, nosotros tres que estamos sentados aquí, o sus mesas directivas, incluyendo a sus secretarios. Entonces, digo porque se andan apuntando, pero creo que son temas que hay que decirles de manera muy clara. El contenido, o sea, es la intención de que hayan venido, invitarlos para que hablemos del contenido, pero en la parte jurídica y legislativa creo que son esos tres elementos. ¿Cómo se cumple el tema de la omisión? ¿Cuáles son los contenidos que deben de estar y cuál es la consecuencia del desacato? Creo que es también una parte paralela de la discusión que debemos de dar. Lo que sí creo es que es una oportunidad valiosísima para que el Congreso recupere un sentido de responsabilidad que se ha ido perdiendo al no respetar, no sino muchos plazos constitucionales que nosotros mismos nos hemos dado para tramitar leyes y reglamentos.
si nos pusiéramos a ver cuántos plazos se han incumplido en esta legislatura, se los cuento, hoy se está incumpliendo uno más, hoy el de la ley de justicia laboral, nosotros mismos nos dimos ese plazo al reformar la Constitución, hoy se está cumpliendo el plazo y no va a haber, desde luego, hoy ley reglamentaria. Entonces, qué bueno que ocurran estos asuntos para que en lo sucesivo se reordene el trabajo legislativo y los plazos signifiquen algo. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando se tenga certeza de que hay una sentencia, una sanción, y esa sanción se cumple. En ese sentido, de verdad, gracias y pues bienvenidos nuevamente al Senado y bienvenidos también a quienes nos acompañan del INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también del INAI. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidente. Continuando con